Asamblea Legislativa le otorgó al presidente de la República, Nayib Bukele, y al vicepresidente Félix Ulloa una licencia para ausentarse de sus cargos por un plazo de 6 meses, con el objetivo que ambos puedan competir en los comicios electorales del próximo año para buscar una reelección bajo la bandera de Nuevas Ideas. Los decretos establecen que desde este 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024, el mandatario y el vicemandatario no gozarán de sueldo y se suspende el ejercicio de las competencias o la función pública que exigen sus cargos. Sin embargo, ambos continuarán gozando con el servicio de seguridad, la disposición y el uso del batallón presidencial y todas aquellas prerrogativas propias que se encuentren orientadas a su protección física, como personal de transporte, seguridad y uso de residencias. Con 67 votos a favor y 12 en contra, los diputados aprobaron nombrar a la secretaria privada de la presidencia, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, como la designada presidencial, mientras dure la licencia del mandatario Nayib Bukele para ausentarse de su cargo. Evidentemente la guerra ha continuado. Luego de 7 días de una tregua que expiró en las horas tempranas de la mañana, cuando Israel acusó a Hamas de haber violado los términos de la tregua, enviando cohetes, atacando a Israel, pues hoy resumen los ataques de ambos lados. Estuvimos cerca de la frontera donde pudimos observar el humo, donde pudimos observar vehículos militares israelíes, el humo de esos ataques en Gaza. El día de hoy, según informa el Ministerio de Salud de Gaza, un ente que es liderado, corrido por Hamas, han muerto más de un centenar de personas, más de 100 personas. Esto a pesar de que Israel, antes de iniciar o reiniciar los ataques y los operativos en Gaza, indicó que habían designado unas zonas para los civiles, para los ciudadanos palestinos en Gaza, donde las personas estarían fuera de la línea de fuego. Esto bajo presión de parte de los Estados Unidos, de parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien estuvo aquí en Tel Aviv el día de ayer reuniéndose precisamente con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con el presidente de Israel y además también en Cisjordania con el liderazgo de la autoridad palestina ahí con Mahmoud Abbas. Por el momento, lo que tenemos entendido es que Israel repartió papeles en Gaza, indicándole a las personas y demostrando unos mapas donde se ilustran estas zonas seguras. Sin embargo, en un territorio donde hay 1.8 millones de desplazados internos, según las Naciones Unidas, es ciertamente un esfuerzo sumamente complicado continuar evacuando personas. Hoy se dio a conocer también que los ataques se dieron en el área de Khan Yunis, eso es en el sur de Gaza, y que las evacuaciones se dieron dirigiendo a la gente aún más al sur, hacia Rafah, donde está el cruce y la frontera con Egipto. Hoy tampoco se han dado intercambios de rehenes, por supuesto, ya que la tregua está detenida y la guerra continúa, pero hasta el día de ayer Hamas le entregó a Israel durante esta tregua aproximadamente 100 a 105 rehenes a cambio de unos 240 prisioneros palestinos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este viernes a favor de expulsar al representante republicano George Santos de Nueva York después de que un informe de ética lo acusara de convertir donaciones de su campaña para uso personal. De esta forma, Santos se convierte en el 6º miembro en la historia de la Cámara en ser destituido por sus propios colegas. La expulsión requería el apoyo de 2/3 de la Cámara, un listón deliberadamente alto, pero un informe contundente del Comité de Ética de la Cámara que acusó a Santos de violar la ley federal resultó siendo decisivo. De esta forma, la expulsión es solo el último capítulo de lo que ha sido una espectacular caída en desgracia para Santos, un legislador de primer mandato, inicialmente celebrado como un prometedor político después de que arrebató un distrito a los demócratas el año pasado y ayudó a los republicanos a ganar el control del distrito. Pero poco después comenzaron los problemas. El pasado mayo la justicia empezó a seguir en los talones. La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York acusó además a Santos de engañar a los donantes, robar en su campaña y mentir
al Congreso. La acusación formal alega que Santos, quien se declaró inocente siempre, robó las identidades de los donantes de campaña y luego usó sus tarjetas de crédito para realizar decenas de miles de dólares en cargos no autorizados. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba. La Corte Internacional de Justicia pidió a Venezuela y a Guyana abstenerse de llevar a cabo acciones que pudieran agravar el reclamo por el Esequibo, un territorio que ambos países consideran suyo. Sin embargo, la Corte dejará que Venezuela celebre este domingo un referendo justamente sobre esa zona, en el que le hará 5 preguntas a la sociedad. Entre ellas, le preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo con que el Esequibo se anexe al mapa de Venezuela y se incluya como un estado adicional. Venezuela y Guyana mantienen esta controversia desde hace 180 años, pero la disputa se agravó en 2015 cuando la compañía ExxonMobil descubrió importantes reservas petroleras frente a las costas de Guyana, un área que Venezuela dice que también le pertenece. Hace un par de semanas, la Corte Internacional de Justicia escuchó los argumentos de ambas partes, mientras Guyana acusa a Venezuela de tener una actitud amenazante e intimidatoria por desplegar a militares venezolanos muy cerca de la zona reclamada. Venezuela señala a Guyana de entregar concesiones de petróleo y de gas en zonas marítimas que forman parte del reclamo. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Telearuba. Con música, comida típica y unos 100 invitados, la Casa Blanca celebró este 30 de noviembre las contribuciones de los venezolanos en Estados Unidos y declaró la fecha como el Día de Venezuela. Esto es parte de los eventos que está haciendo la Casa Blanca para las diásporas aquí en Estados Unidos. Previamente hicimos el Día de Perú, el Día de Colombia, el Día de República Dominicana, el Día de los salvadoreños y hoy le tocó el turno a los venezolanos. Lo dice Luisana Pérez, portavoz en español de la Casa Blanca, para quien la reunión tiene un significado especial. Yo soy venezolana, llegué hace 12 años a Estados Unidos y yo creo que estar aquí en mi sitio de trabajo, reunida con estos personajes venezolanos que hacen carrera ahora aquí en Estados Unidos y que están dejando nuestro nombre en alto, es muy emotivo. Personalidades venezolanas del mundo de la política, el arte y el activismo llegaron desde varios estados de Estados Unidos y escucharon a diferentes funcionarios de la administración Biden, que hablaron desde inmigración, oportunidades económicas hasta política exterior. La población venezolana en Estados Unidos representa el grupo hispano de más rápido crecimiento durante la última década, de acuerdo con un reciente estudio del Centro de Investigación Pew. Me siento llena de esperanza, siento que nuestra voz ha sido finalmente escuchada y eso es maravilloso. La cantautora Karina estuvo entre los invitados. Creo que estamos siendo considerados, que nos han visibilizado. La población venezolana no pasa desapercibida para el gobierno estadounidense, debido a los retos que representa la llegada sin precedentes de migrantes de ese origen a través de la frontera sur. Cecilia González, beneficiaria del estatus de protección temporal que protege de la deportación a 400,000 venezolanos, apostó por los avances en esa área, que en gran parte atribuye al activismo de sus compatriotas en las altas esferas del poder. Se siente también importantísimo decir, wow, hace 6 años yo estaba en Venezuela y cuando yo creería que estaría en el mismo edificio donde toman decisiones importantísimas para el mundo, estoy junto a otros 79 venezolanos que son orgullo venezolano cada día en este país. La Casa Blanca ha dicho que planea seguir realizando actividades como estas con otras comunidades de las diásporas en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba. Así llega la Navidad en San Agustín y este es apenas el comienzo. La conocida Noche de las Luces es la tradición más esperada de la temporada, en la que más de 3 billones de bombillas alumbran las que son consideradas como las semanas más alegres del año. Oh, hermoso, hermoso. Primera vez que me toca y vinimos únicamente a ver la apertura del alumbrado. Y es que no queda ni un solo rincón a oscuras. Todas las calles y edificios de este pequeño pueblo se visten de luz por varias semanas, un espectáculo que le ha otorgado a San Agustín el reconocimiento como una de las 10 exhibiciones navideñas más deslumbrantes del mundo, según National Geographic.
La Noche de las Luces es una tradición que lleva 30 años y acostumbra a unir a todo un pueblo que celebra la herencia hispana permanentemente. Cada año, San Agustín recibe a más de 7 millones de visitantes, tanto habitantes de otras partes de Estados Unidos como extranjeros en busca de diversión y relax. Y ahora, en Navidad, se une el brillante encanto de un espectáculo que enciende la esperanza aún en tiempos de dificultad. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.